Soy Samuel Pérez Millos, escritor y conferencista. Fui pastor por 40 años en la Iglesia Unida de la ciudad de Vigo, España. He escrito más de 50 libros de teología y este es mi testimonio. Samuel, llegaste a tus 80 años, luego de 40 años en el pastorado, te retiraste del pastorado ejecutivo. ¿En qué momento de tu vida ministerial te encontrás? En una etapa nueva, en donde siempre hay novedades y sé que Dios tiene un futuro, por lo que estoy tranquilo, expectante de ver lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Y hay indicadores que te ayudan a saber cuándo es el momento de ceder el lugar a otros al frente de la congregación? Bueno, si vamos a la Biblia tenemos un indicador que no se cumple nunca, que es que los levitas no podían estar más que hasta los 50 años. Yo superé con mucho eso, pero hay un indicador continuado. Una persona a una determinada edad no tiene las facultades físicas para actuar con la dinámica que la iglesia necesita. ¿Y te dejaron en tu iglesia retirarte tranquilo? Empezaron al principio a decir cosas muy extrañas. Luego fueron aceptándolo y después, al cabo de un tiempo, asumieron que era así. Pero me pusieron tareas en esos 2 años que tenía que realizar antes de concluir y me exigen que predique como mínimo una vez por mes en la iglesia y una vez por mes en cada una de las iglesias de los puntos de misión. ¿Y a vos te cuesta no estar al frente de la vida, de las decisiones de la iglesia? Mira, me costó muchísimo los 3 primeros meses. Finalmente dije, la iglesia no es tuya, por tanto, tranquilo. Y comencé a disfrutar de un periodo en donde voy y entro a la iglesia como un miembro más, me siento en un banco y escucho al que predica. ¿Y la gente te deja ser un miembro más o te siguen yendo a buscar a vos? Me siguen yendo a buscar mucho, pero lo hacen en consejos pastorales y cosas de ese tipo. Nunca intervendré en decirle a nadie lo que me gusta o no me gusta que el nuevo pastorado de la iglesia está haciendo. Y pensando en las personas que llegan a una edad de retiro y cómo es el quehacer de la iglesia actualmente, ¿no? ¿Crees que le da a las personas mayores un lugar merecido en cuanto al servicio? Creo que no, pero los mayores tienen algo que se gana con los años y es experiencia. Esa experiencia debemos utilizarla. No debemos asumir los caprichos de los mayores, yo tengo unos cuantos, esos hay que dejarlos a un lado, pero debemos abrir canales para que los mayores puedan decir lo que los jóvenes no saben porque no han vivido esa etapa de la vida de la persona. Y más allá de ese desconocimiento, o podríamos decirle también inexperiencia, ¿cuál es tu mirada sobre las nuevas generaciones? Creo que las nuevas generaciones están llamadas a algo que los mayores ya no pueden hacer y es renovar sin revolucionar. Y esto hay que enseñarlos, condicionarlos, orientarlos, guiarlos, darle Biblia para que asuman lo que es realmente la Iglesia y que entiendan que la Iglesia es una obra de Cristo, por tanto hay que tenerla y tomarla con muchísimo respeto. Hablando de generaciones, vos sos la 5ª generación de creyentes en tu familia. Imagino que para vos la Biblia empezó en casa. Bueno, la 5ª generación de creyentes en España es hablar de muchas generaciones de creyentes. En otros lugares son normales, pero en España no. Y claro que la Biblia comenzó en casa. Se leía la Biblia, se tenía un devocional diario y el abuelo me sacaba a hacer visitas pastorales y 1000 cosas de este tipo. Pero la Biblia estuvo en mi vida prácticamente desde que recuerdo históricamente que pudiera hacer algo, o leer algo, o meditar en algo. ¿Y cómo podemos hacer para recuperar eso hoy en día, ¿no? Porque pareciera que empieza a ser parte de una tradición pasada. Es una tradición pasada porque la velocidad de cambio es de un dinamismo desbordante. Lo que ayer valía no vale hoy, pero hay algo que no varía en el tiempo. Y es que la única orientación de vida, el único éxito para la vida, la única moralidad de vida, la única reflexión que merece la pena en la vida parte de la Biblia.
Por tanto, los padres tienen que tomar la determinación de recuperar ellos la Biblia. ¿Y en qué momento vos pasaste de ser ese lector apasionado que compartía la Biblia con su familia en el hogar a Samuel Pérez Millos, ¿no? El estudioso de la Biblia? Bueno, el estudioso de la Biblia hay que inducirlo también, ¿eh? Nadie nace estudioso de la Biblia, no. Se le va orientando para esto. Y yo desde un chico pequeño, recibí a Cristo a los 6 años. Y el pastor de la iglesia fue el elemento, dicen los americanos, number one, para establecer mi interés por la Biblia. Él siempre tenía una pregunta que había que contestar con la Biblia, él siempre tenía una reflexión bíblica y él manejaba siempre la Biblia. Nunca dijo nada ni reprendió a nadie que no fuese con un texto bíblico. Por tanto, él despertó ese interés por la Biblia y una vez que lo despierta es difícil ya frenarlo. ¿Y cómo llega a tu vida la influencia del doctor Francisco Lacueva? Esto, habría que contar la historia del doctor Francisco Lacueva, pero dejémoslo ahí. Francisco Lacueva era uno de los, le llamaban en España, en el mundo católico, de los 5 magníficos de teología. Consultor vaticano. Manejaba el texto griego como yo manejo el castellano y el hebreo también. Fue formado en la universidad más importante de teología en España. Y este hombre, es una historia larga, conoce a Cristo, recibe a Cristo y sale de la Iglesia Católica y le pasó un poco lo que a Pablo. Los católicos no lo querían y los evangélicos tampoco. Entonces, en cierta ocasión fuimos a oír una conferencia y por casualidad, digamos así, se invitaba al doctor Lacueva a predicar sobre un capítulo de Efesios. Y cuando yo escuché a ese hombre y la expresión técnica de la teología, pero al alcance de todos, dije, este es un genio. Y naturalmente hice todo lo que pude por conseguir que lo trajesen para un instituto bíblico que había en Galicia y cuando le dijeron a él si aceptaba este asunto, él dijo a la gente, ¿quieren ustedes una escuelita bíblica como la que tienen o un seminario teológico? Duro. Duro. Y claro, le dijeron, no, un seminario. Muy bien, pues en una semana nos vemos. Y en una semana él presentó el programa del seminario teológico. La primera matrícula eran 130 alumnos. En el primer año En de el primer matrícula. año, 130 alumnos. Terminó el primer año para pasar al segundo año, 50 alumnos. De segundo a tercero, 30 alumnos. Y en tercero no había ninguno. ¿Y por qué decaía tanto? No tanto porque estudiar teología con Lacueva y con el entorno que él ponía, profesores que se trajo y todo eso, él dijo al principio, teología no es una tontería, es una ciencia y hay que estudiarla. Cuando llegué a tercer curso y me iba a matricular para cuarto, la secretaria del instituto me dijo, ¿estás tú solo? ¿En toda la institución? En toda. Y ¿cómo yo solo? Entonces fui junto al doctor Lacueva y le dije, bueno, vengo a despedirme porque, claro, ¿estoy yo solo qué? Dice, a mí con que haya uno me llega. Y me dijo, matricúlate, pero él llamó a los profesores y le dijo, no quiero haceros perder el tiempo con una sola persona todo el plan de profesores. De modo que yo asumo todas las materias de cuarto y quinto. Así que yo salía de mi trabajo, iba al seminario, entraba en el aula con Lacueva a las 5 de la tarde todos los días hasta las 10 de la noche. Y estábamos los dos en diálogo continuado durante los 2 últimos años. Seguramente influyó profundamente tu pensamiento teológico. Cambió mi pensamiento, lo barrió. Porque cuando yo le decía, bueno, ¿por qué esto es así y tal? Él me preguntaba, ¿tienes un texto que lo sostenga? No, pues no lo digas. Y era un hombre con una reflexión bíblica tremenda, consideraba que la doctrina no secundaria, la general, podía tener interpretaciones, pero que la fundamental no había forma de moverla. Pero Lacueva ha sido un hombre que Dios colocó en mi vida y que
solo puedo agradecer a Dios la presencia de ese hombre. ¿A menudo pensás en él? Mucho. Y es más, cuando estoy escribiendo ahora la teología sistemática, tengo las notas del seminario. De Cristología, cuando escribí el libro de Cristología, yo creo que no tengo menos de 2000 folios de notas del seminario. Guardado bajo 7 llaves. Por supuesto. ¿Y cuándo decidiste lanzarte al mundo editorial? ¿Cómo fue esa transición? Esa transición fue muy interesante porque nosotros teníamos promovido desde la iglesia y desde el seminario, teníamos lo que llamamos Escuela Bíblica de Verano. Era 15 días divididos en 2 semanas, claro, son 15 días, en donde la gente de toda España venía, gente mayor, no solo jóvenes, a estudiar 2 materias bíblicas por semana. Y entonces hacíamos unas notas escritas para cada una de esas materias y un día la Cueva me dijo, ¿por qué no escribes esto en forma de bosquejo? Y lo imprimimos. Lo hicimos en forma de bosquejo y repartíamos eso a los alumnos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tampoco era un bosquejo chiquito, libro de Josué, que se dio ahí, tiene unas 100 páginas de bosquejo. Entonces eso, un día Clie lo vio y dijo, oye, nos interesa editar esto, podemos, muy bien. Y ahí comenzó mi andadura editorial. ¿Tu primer comentario? Mi primer comentario, que son 35 libros de bosquejos. Luego, en un desafío con la Cueva, escribí un comentario a Josué. ¿Por qué el comentario a Josué? Pues algo muy simple. Porque yo estábamos estudiando y dando el libro de Josué, y yo encontré cosas extrañas en esos comentarios de Josué. Gente que se copiaba una a otra, gente que decía lo mismo sin haberlo analizado. Y un día fui a la Cueva y le dije, oye, yo encuentro aquí un problema muy serio. Y el problema muy serio es que Josué conquista Jericó, Josué es derrotado en Ai, Josué conquista Ai y después hace Ebal y Jericín, que son 2 montes que están en la mitad del... ¿Cómo es posible que vaya a hacer un Ebal y Jericín al monte Ebal y al monte Jericín y vuelva a Gilgal al día siguiente? Eso no es posible. Y claro, leí un libro, un comentario que decía el milagro de Dios, pero yo no creo en milagros que no son necesarios. Y la Cueva me dijo, pues tienes razón, no lo había pensado. Te voy a poner en contacto con alguien. Y me puso en contacto con el rabino de la sinagoga judía de Madrid. Me dijo, te va a contestar. Yo le mandé una carta. Y él me dijo, hay muchos errores de comentaristas sobre ese libro. Y para un judío, Ebal y Jericín no solo es ir a un monte, Ebal, y a un monte Jericín, sino hacer lo que se iba a hacer en esos montes. Y lo que Josué hizo, me dijo él, es en el lugar de Ai, puso parte del ejército en un lado, parte del ejército al otro, hizo un Ebal y Jericín, leyó bendiciones y maldiciones, dijo, esto hay que investigarlo. Y entonces la Cueva me dijo, investiga, historia, geografía, bla, 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 y me llevó 4 años hacer la investigación para escribir el libro. Y después me dijo él, no te olvides que este libro tiene una aplicación a la iglesia. Y por tanto hice un comentario aplicativo de todos los pasajes del libro aplicados a la iglesia. Y ahí comenzó mi trabajo editorial ya más intenso y luego vino el comentario al Nuevo Testamento. Pasa mucho esto, ¿no? Entre los comentaristas que se recitan constantemente y falta ese aporte personal al estudio de la palabra, ¿no? Naturalmente que falta el aporte personal y la investigación técnica. Escribir un comentario a un libro no es solamente decir lo que dice el texto, exegéticamente, eso es bueno y necesario, pero hay que investigar el entorno social. ¿Por qué esto aquí? Hay que investigar el entorno histórico, hay que investigar el entorno geográfico, porque nosotros leemos Nuevo Testamento. El Señor subió al monte y se vinieron los discípulos a su lado y les predicó el sermón de la montaña. Y claro, ¿qué monte? Son colinas tranquilitas al lado, y hay que entender eso. Fue de Capernaum a Nazaret. ¿Qué distancia andando? Es una distancia cortita. Entonces,
hay que investigar para poder escribir. Y esto no hay duda ninguna. Y ya cuando hablas de Nuevo Testamento hay que investigar idioma y analizar idioma y demás cosas. Tu comentario exegético al Nuevo Testamento es como un material de referencia en la biblioteca de predicadores, seminaristas y maestros de todo el mundo. ¿Qué te produce esto a vos? Seria preocupación. Por una razón. Porque a veces cuando te dicen que esto se ha extendido y que la obra se ha multiplicado y que está en tantos sitios, Satanás te dice, eres importante. Y esto debiera producir todo lo contrario. He elaborado un comentario de esa extensión y queda muchísimo más que no he dicho. Dios es más grande, la Biblia más profunda, y el comentarista simplemente ha sacado unas cuantas piedrecitas del terreno para construir algo con ellas. Cuando vos, imagino que volvés a tu obra, ¿te da ganas de añadir, cambiar algo? Siempre cambiar muchas cosas y añadir cosas que faltan. Y naturalmente eso, de todas formas, nadie puede escribir la obra definitiva y el comentario definitivo. Pero sí, el autor, cuando lo lee, dice, yo hubiera cambiado esto o hubiera añadido esto, siempre. Y alguien que va a encontrarse mañana con tu comentario al Nuevo Testamento, ¿por dónde le recomendarías que comience? ¿Cuál sería el primer comentario que tiene que adquirir de Samuel Pérez Millos? Vamos a ver, el autor ama alguna parte de esa obra y yo amo la epístola a los hebreos. Claro está que esa epístola a los hebreos tiene que ser leída por alguien que conozca la Biblia. Tú no entiendes hebreo si no has leído varias veces Levítico. Y el entorno de la epístola a los hebreos es un entorno cristológico esencial. Por tanto, necesariamente hay que leer cristología de Juan, sobre todo de Juan. De Pablo, por supuesto, pero Juan para mí es el comentarista, el escritor bíblico inspirado que más nivel tiene en cristología. Por tanto, eso se necesita para hebreos. Siendo alguien que le ha aportado tanto a la teología, en muchas ocasiones te escuché bogar por tener pensadores, maestros, teólogos con un pensamiento hispano. ¿Por qué es así? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que la teología originalmente, desde la patrística, desde la historia de la Iglesia, se divide en dos vertientes o en dos líneas. Una, la línea griega, y otra, la línea latina. Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Los griegos, la línea teológica griega, la Iglesia griega no tuvo los problemas que tuvo la latina. Entonces ellos llegaron a un nivel teológico que respondía a las preguntas que necesitaban, pero no a otras. Todo eso trae como consecuencia una orientación teológica sajona, estupenda, excelente, buenísima, y una orientación latina, más intensa, más reflexiva. A ver si puedo explicar esto de una forma muy simple. El sajón casi nunca pregunta, afirma siempre. Jesucristo es Dios. Más inductivo. Más inductivo y más afirmativo. Jesucristo es Dios. Ahora, lo demuestro. Textos. Y al final, Jesucristo es Dios. La teología latina nunca afirma, pregunta. Jesucristo es Dios. Y responde. Y aplica filosofía, aplica reflexión, aplica teología, por supuesto que es teología. Ahora, el pensamiento lógico del mundo latino no es el pensamiento del mundo sajón. Ellos enfocan la vida y las cosas de una manera que nosotros enfocamos de otra. Por tanto, cuando se aplica esto a la teología, el latino depende mucho de esa ideología y tiene que asumirla y entenderla y casi trasladarla a su entorno, cosa que el sajón no está muy dispuesto a hacer. De manera que se necesita
elaborar teología bíblica latina desde el pensamiento y la reflexión del mundo hispano. Yo vengo... ¿Y va por buen camino esto? Tal vez, pero no lo suficiente. Yo veo una enorme dependencia en Hispanoamérica de la teología americana. ¿Y qué otras teologías sugerís? Yo sugería elaborar una teología desde el pensamiento latino, hispanoamericano, que sea comprensible para todos y que sea una teología bíblica o sistemático-bíblica razonada desde la teología latina y que se elabore una teología sin dependencia. Naturalmente hay que leer toda la teología, pero hay que elaborar una teología propia. A veces pareciera que a mayor nivel de erudición, a mayor nivel de entendimiento de las complejidades de las escrituras, como que va perdiéndose parte de la vida devocional. ¿Crees que hay un riesgo de tener mentes grandes y corazones pequeños? Absolutamente cierto. Es más, hay ya una, yo diría, degeneración en la enseñanza eclesial. Y es una degeneración de una vía técnica. Vamos a analizar esto o vamos a predicar la Biblia, versículo a versículo, frase a frase, diciendo esto en el idioma tal es de esta manera y a última hora la gente saldría de esa congregación o los alumnos de un instituto con la cabeza hirviendo y el corazón frío. Toda teología que no produzca un cambio en la vida cotidiana no es buena teología. ¿Y vos haciendo alguna introspección alguna vez te encontraste en esta situación? Sí, por supuesto que sí. Y me he dado cuenta y en eso influyó enormemente el doctor Lacueva. Él me decía, te voy a dar una frase de Spurgeon, úsala. No le des de comer a jirafas, dale de comer a ovejas, porque la jirafa puede doblar el cuello y comer donde come la oveja, pero al revés no. Y él podía predicar teología altísima o un comentario elevadísimo de la Biblia y lo entendía toda la congregación. Y esto es a donde tenemos que llegar. Menos tecnología y más espiritualidad. ¿Le falta a los teólogos contemporáneos aterrizar la teología? Creo que sí. En gran medida. Bueno, hay muchas excepciones, gracias a Dios, pero sí que le cuesta. Y sobre todo a personas que están metidas en seminarios, en facultades de teología, que les cuesta enormemente bajar eso que enseñan a los alumnos a la congregación y a la gente en general. Y si no formamos gente en un amplio conocimiento bíblico y teológico, estamos creando o generando iglesias débiles que son llevadas de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. A su vez, entiendo que hay que ayudar a las personas a razonar su Biblia, a entenderla, a pensarla. ¿Cómo podemos hacer desde las congregaciones para que eso suceda? Yo diría que dándoles tareas que le hagan reflexionar y digamos a la iglesia, pastores de la iglesia, vamos a estudiar este año la vida de Cristo. Me gusta mucho eso, por eso menciono. La vida de Cristo. Muy bien, yo voy a predicar el domingo asuntos de la vida de Cristo, pero voy a elaborar notas para que cada miembro de la iglesia las lleve a su casa y estudie en su grupo familiar lo que se va a predicar o lo que se predicó el domingo, con lo que cada uno tiene que responder cuestiones. Tiene que preguntarse a sí mismo qué dice la Biblia aquí y por qué lo dice. Y estoy ayudando, apoyando a la iglesia para que razone Biblia. Pero para que esto funcione también tendría que estar muy marcada una centralidad de la palabra en los púlpitos. Es que no hay posibilidad de un púlpito sin centralidad bíblica. Todo lo que no sea centralidad bíblica no es púlpito. Porque el púlpito está puesto ahí, en el sentido figurativo, está puesto para que Dios hable a su pueblo, no para que el pastor hable a la congregación o para que el teólogo enseñe algo. Está puesto para que la congregación venga y salga de ahí diciendo, Dios me dijo hoy esto. Yo creo que el púlpito de hoy es un púlpito motivacional en muchos lugares.
viene la congregación y voy a decirle lo que yo quiero decirle, voy a elaborar mi esquema y luego busco textos que apoyen este esquema, no muchos, para que no se me cansen. Y al final de todo la gente sale feliz porque no le dije nada. Tengo que predicar la Biblia para que Dios le diga a ese pueblo lo que Él quiere decirle. Escuchándote me hace suponer que tenés un enorme trabajo al escuchar ciertos predicadores. Yo cuestiono un poco el término predicador. Hay muchos charlatanes, pero no muchos predicadores. Es decir, me cuesta, perdón que sea tan franco, me cuesta muchísimo trabajo escuchar a una persona que me va a hablar, no sé el tiempo, 20 minutos o media hora, de asuntos de él, cuando yo lo que necesito es oír la Biblia. Y lamentablemente cuando oigo algo así, lo que hago es que tengo un lugar aquí en la cabeza que funciona on-off. Lo pongo en off y chao. Ya no escucho más. Puede decir lo que él quiera que yo no lo escucho. Y pensando en los predicadores de todo género, ¿no? ¿Qué le recomendás vos a los que tienen labor pastoral en términos de versión bíblica? La versión bíblica hoy ha generado una guerra impresionante por cuestiones comerciales. Más bien del mundo editorial. Más bien del mundo editorial. De manera que yo recomendaría, indudablemente no podemos leer cualquier tipo de versión y recomendarla, pero yo recomendaría esto en el mundo hispano. Reina Valera, por supuesto, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Creo que con 3 buenísimas versiones bíblicas es bastante. ¿Y en qué versiones predicas vos? Normalmente yo utilizo la Reina Valera, o estoy procurando usar la Reina Valera actualizada o revisada. ¿La 2015? La 2015 y 2017 también la hay, pero bueno. ¿Pero por qué uso la Reina Valera? Porque la tengo aquí. Porque era la única versión que yo tenía para estudiar de memoria los versículos cuando era un niño. Y entonces si me dicen, oye, uso una concordancia y no tengo el versículo literalmente como está escrito, en Nueva Versión Internacional, por ejemplo, no lo voy a encontrar. Por eso uso Reina Valera. Pero no tengo ningún problema de usar otra versión. ¿Y alguna vez tuviste el deseo de predicar o enseñar en otra versión, pero te sentiste limitado por la audiencia? Yo, perdonadme, pero no hago mucho caso de la audiencia nunca. Yo quiero predicar la Biblia y leo la Biblia en la versión que creo que es mejor para ese texto concreto. ¿Les gusta? Les gusta. ¿No les gusta? Lo he hecho con la mejor intención, porque nunca me he preocupado demasiado de lo que guste o no guste. Me interesa predicar la Biblia. Recientemente se estrenó una serie tuya en Reina Media que repasa las ideas centrales de la cristología. ¿Cuáles son los énfasis que hay que hacer hoy en día acerca de la persona y obra de Cristo desde la predicación? Tengo una convicción profunda y es que Cristo es un desconocido en la iglesia cristiana. ¿Tanto así? Tanto así. Lo tenemos en nuestras canciones, en nuestras oraciones, en nuestras lecturas, pero Cristo es el núcleo absoluto de la Biblia. Y no hay nada que yo pueda predicar que no tenga que estar centrado en Cristo. Y no hay ninguna exhortación que yo pueda hacer que no debiera ser como la que hubiera hecho Cristo. No hay ningún aspecto de vida cristiana que no esté en Cristo. Por tanto, la cristología, el núcleo de la Biblia y la razón de la profecía debe ser recuperado urgentemente en la Iglesia. ¿Y cuál es la importancia de la cristología si pensamos en la Iglesia y en la vida del creyente? No hay ninguna cosa que un creyente haga que no esté tomada o no deba estar tomada de Cristo, porque el propósito de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, la razón de la vida cristiana es Cristo y la cristología tiene que estar presente, sobre todo, en la aplicación sistemática de la Biblia. Próximamente se va a estrenar otra serie tuya, producida originalmente por Reina Media, acerca de la Última Cena. ¿Qué nos puedes adelantar de esa producción? Es la reflexión
sobre la enseñanza más profunda que Cristo tuvo en todo su ministerio. La hace en las horas, pocas horas, reunido con los suyos. Les enseña acerca de la salvación, cómo se puede ser salvo, les enseña del compromiso de restaurar al hermano caído, tan necesario en nuestras iglesias, les enseña de no exagerar proyectos y propósitos, les enseña el modo de orar, la dependencia de Dios, en fin, es un verdadero tesoro de la cristología que se produce al final de la vida humana de Jesús aquí en la tierra. Estamos llegando al final de la entrevista y pensaba qué es lo que este Samuel a sus 80 años le podría decir a aquel Samuel a sus 30 y tantos que comenzaba el ministerio pastoral, a escribir sus comentarios, sus apuntes. ¿Qué le dirías? Le diría, hay muchos años por delante para una experiencia de humildad, de modo que baja de donde estás y sitúate más abajo, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Primer consejo. Segundo consejo, no se te ocurra predicar nunca nada que no sea Biblia. Y tercer consejo, o vives a Cristo o eres un fracasado en el ministerio. Y con esas tres propuestas, creo que Samuel Pérez Millos hubiera hecho muchas más cosas, hubiera tenido menos fallos y hubiese sido más rico espiritualmente hoy. Samuel, ¿cuál es tu testimonio? Mi testimonio es muy simple, lo digo con palabras bíblicas, porque para mí el vivir es Cristo. Muchas gracias, Samuel.